Señor, da lo mejor al Señor, nos hablaba la última canción que acabamos de escuchar y sintetiza muy bien el énfasis que Malaquías está dando en su profecía, la cual hemos estado estudiando estos días. Y quisiéramos agradecer a todos aquellos que han participado con música especial. Cada uno de ustedes ha hecho mucho para que el nombre del Señor Jesucristo sea puesto en alto, y es en realidad una gran bendición lo que ustedes han compartido con nosotros. Vamos avanzando en nuestro estudio del libro de Malaquías, y como ustedes seguramente saben, la división de versículos y capítulos en la Biblia no es inspirada. Eso quiere decir que no es que Dios dirigió esa división, fue hecha por hombres que en su afán de ayudarnos a ubicarnos mejor en la palabra, dividieron toda la Biblia en capítulos y en versículos, pero a veces las divisiones no son en el lugar preciso que tal vez hubieran debido ser. Y en el pasaje que tenemos para esta mañana ocurre eso. A mí personalmente me parece que la división debió haber sido al versículo 17 del capítulo 2. Allí pienso yo que debió haber terminado el capítulo 2 en el 16 y comenzado en versículo 17, porque es una sola línea de pensamiento desde el versículo 17 hasta capítulo 3, versículo 5. Entonces nosotros lo vamos a tomar así, y para nosotros este pasaje va a ir desde 2:17 hasta 3:5. Antes de ir a este tema de esta mañana, pues debemos reconocer que viviendo en un mundo saturado de maldad como el nuestro, es muy fácil confundirse en cuanto a el hecho de que qué papel está jugando Dios en este mundo tal cual como él está, porque podemos ver que la maldad va creciendo, los malos se van haciendo cada vez más numerosos y más poderosos. Entonces mucha gente se está preguntando, ¿dónde está Dios? ¿Por qué es que Él permite que los malos prosperen? ¿Por qué es que Dios no castiga inmediatamente a los malos tan pronto como ellos han cometido una maldad? Pues este dilema ha llevado a algunos a tener dudas muy serias en cuanto al papel de Dios y en cuanto a la existencia misma de Dios. Hay muchas personas que razonan y dicen, si Dios es poderoso y si Dios es en esencia bueno, ¿por qué es que Él no acaba con el mal de este mundo? Entonces, o Dios no existe, o si existe, no es tan poderoso como pensamos que es. Así es como reacciona el mundo muchas veces. Qué triste. A veces no es la maldad del mundo lo que llega a preocuparnos y a sembrar dudas en la mente en cuanto a la existencia de Dios y al poder de Dios. A veces es el dolor, la prueba, el sufrimiento que nos acarrea a dudar de la presencia de Dios, de la existencia de Dios y del poder de Dios. Decimos, ¿cómo puede pasar esto? Si Dios existe, ¿cómo es posible que esté sufriendo tanto? Si Dios existe, ¿cómo es posible que tenga que atravesar por esta situación de angustia y dolor? Y hay muchas personas que, confrontadas con un severo dolor, muchas veces llegan a dudar de la existencia misma de Dios. Tal vez para algunos de ustedes sea conocida una historia que me voy a atrever a leerla en esta mañana, que nos ilustra tal vez pálidamente este dilema de poner dudas en la mente cuando somos confrontados con un profundo dolor. Dice así: hace algunos años, en la populosa Nueva York, un joven sentía la vida en plenitud. Era feliz, tenía juventud, una esposa a quien adoraba y la dulce espera del fruto de su amor. Pero una noche
Mientras las enfermeras entraban y salían nerviosas de la sala de operaciones, su querida esposa murió, dejándole una pequeña niña. La vida de su hija había costado la vida de su compañera. El desesperado hombre, a solas con su tragedia, se dijo llorando: esta noche las sombras del dolor borran de mi mente la imagen de Dios. Tiempo después, dejando a su retoño con sus padres, se embarcó para Corea. Su propósito era que el drama de la guerra, en toda su crudeza, silenciara el drama íntimo de su atormentado corazón. 5 años se quedó en Asia. De tanto en tanto recibía noticias de su pequeña. Y un 22 de diciembre recibió un telegrama que le desmoronó. Su hija había estado al borde de la muerte por un ataque de poliomielitis o parálisis infantil. La ciencia la había salvado, pero sus piernitas habían quedado paralizadas. De inmediato, el atribulado padre hizo sus maletas y tomó el primer avión hacia su patria. Qué oscura aquella noche volando sobre el Pacífico. Qué vacío en el alma de un hombre que debe enfrentar la miseria del dolor sin tener en su corazón la imagen de Dios. Por fin, la nave aérea llegó a la ciudad donde había pasado las horas más felices de su vida. El frío era intenso, pero más helada estaba la esperanza de su experiencia vacía. Llegó nerviosamente a la puerta de la casa de sus padres. Luego de un momento de vacilación, llamó y su madre, canosa, lo recibió con un beso. Era 24 de diciembre, víspera de Navidad. Al entrar al living, encontró 2 cosas amadas. A la derecha, el árbol de Navidad. Parecía una ironía. Y a la izquierda, su pequeña hija, aguardándole apoyada en sus muletas. El padre la miró. Era largo el discurso que había pensado para alentarla, pero frente a frente con el dolor no pudo decir nada. ¿Qué podría decir un hombre que ni siquiera tenía a Dios? Así que su hija le habló primero diciéndole: papá, ¿por qué me miras así? Yo sé que si hoy no camino, tal vez caminaré mañana. ¿Sabes, papá? Lo que más me duele de tener las piernas paralíticas es que ya no puedo arrodillarme noche a noche junto a mi cama para pedir a Jesús que te cuide a ti en la guerra y a mamá en el cielo. El hombre comenzó a llorar. Eran lágrimas sublimes, era llanto de hombre. Y su hija, mirándole con santa impertinencia, le dijo: papá, ¿no te da vergüenza de ser tan grande y militar y llorar? Y además, hoy no quiero que llores. Hoy es Navidad. Pero el padre le respondió: hija, déjame llorar, porque estas lágrimas son la evidencia de que esta noche, en medio del dolor, he visto una vez más a Dios en tu fe. El dolor, amados hermanos, puede llevar a una persona a confundirse tanto al punto de dudar aún de la misma existencia de Dios. No es extraño que en la época de Malaquías, al experimentar todo el sufrimiento que era consecuencia del pecado, la gente estuviera adolorida. Y muchos en su dolor negaron y pensaron en que tal vez Dios está distante o simplemente se ha desentendido totalmente de la problemática del hombre. Qué triste. Este dilema es bien antiguo. El ver que la maldad crece y ver que los impíos prosperan
no es algo que solamente hoy está produciendo gran inquietud en los hijos de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos todo un salmo que tiene que ver con esa problemática. Y bien valdría que lo miremos rápidamente como una forma de introducirnos al pasaje que tenemos en el libro de Malaquías. Se encuentra en el libro de Salmos, el Salmo 73, Salmo de Asaf. Este salmista luchó con esa situación de mirar a los impíos, ver cómo crecían en su prosperidad e interrogarse muchas cosas en cuanto a eso. Salmo 73 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Allí usted puede ver a Asaf, el salmista, turbado grandemente por la situación de la prosperidad de los impíos. Pero las cosas empiezan a aclararse a partir del versículo 12. Lo que primero vemos es cómo el salmista tambaleó en su fe. Dice así: he aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Allí es donde el salmista está mostrando su duda. Fíjese que esta problemática no es nueva. El sentirse inquietos y hasta envidiosos por la prosperidad del impío, por ver cómo el impío va llevando la delantera, no es algo que solamente nos sucede hoy en día. Sucedía en el pasado, sucedía en la época que se escribió los Salmos, y Asaf es un buen ejemplo de eso. El versículo 15, Asaf continúa diciendo: si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Todas las cosas comienzan a aclararse cuando Asaf entra a la presencia de Dios, al santuario de Jehová. Y eso es lo que dice el versículo 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. No es sencillo. No minimicemos la situación. No es fácil ver cómo los impíos parece que llevan la delantera, cómo los impíos son tan prósperos. No es fácil ver cómo es que Dios permite que unos cuantos terroristas ataquen las Torres Gemelas y miles de personas inocentes mueran en ese incidente. No es fácil pensar en esas cosas. Por eso el salmista con mucha razón dice: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios. Allí está la clave. Es decir, en el plano humano hay muchas cosas que no se pueden entender. Hay muchas cosas que uno no le encuentra la lógica, no le encuentra el sentido. ¿Cómo es posible que la maldad esté tan campeante en este mundo? ¿Cómo es posible que los malos prosperen de una forma tan inusitada? Pero todo ese panorama
empieza a cambiar cuando uno entra a la presencia de Dios, al santuario de Jehová. Y cuando uno puede mirar desde la perspectiva divina lo que está sucediendo acá en este mundo. Y eso es lo que está haciendo el salmista. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. ¿Sabe que la prosperidad de los impíos es tan pasajera? La felicidad de los impíos es la única felicidad que ellos van a tener. ¿Por qué? Porque después, dice, perecieron, se consumieron en terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Porque es que el salmista está tan apesadumbrado, dice que en su corazón sentía punzadas. ¿Sabe por qué? Porque ahora está dándose cuenta lo necio que había sido cuando dudó de Dios y cuando pensó y preguntó a Dios, ¿por qué es que los impíos están tan llenos de vida, están tan gordos y sus arcas tan llenas de dinero? Dice que eso le produjo punzadas en su corazón. Versículo 22. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Fíjese que el salmista no guarda palabras para decir lo mal que estaba al pensar como estaba pensando. Tan torpe era yo, dice. Llegué a estar en el plano de una bestia. Era como una bestia delante de ti. Cada vez que un hijo de Dios duda de Dios, viendo la prosperidad del impío, viendo cómo la maldad parece que va dominando este mundo, tenemos que recordar este texto. Salmo 73, 22. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Entonces, ¿qué importa que los impíos tengan sus arcas llenas de dinero? ¿Qué importa que la riqueza de este mundo por ahora esté en manos de gente impía? No importa. ¿Por qué? Porque yo te tengo a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra. Ahora el salmista ha vuelto a la cordura. Antes estaba como un loco, dice era como una bestia. Ahora está cuerdo y dice, ¿por qué preocuparme de eso? Cuando yo tengo a Dios, cuando yo tengo a Cristo Jesús en mi corazón. Y si lo tengo a Él, no me hace falta nada. Tenerlo a Él, no necesito nada más. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi salvación y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Así que noten, amados hermanos, que este conflicto de sentir que la fe tambalea, cuando vemos que el mal avanza, cuando vemos que la maldad está tomando la delantera, cuando vemos que el impío parece que está siempre con todas las cosas buenas de este mundo, esa problemática de sentirnos preocupados por eso no es nueva. Estaba en la época de los Salmos, acabamos de ver cómo Asaf nos habla de eso. Y triste y lamentablemente estaba también en la época de Malaquías. Y eso nos lleva directamente a Malaquías capítulo 2, versículo 17, donde se nos habla de esa situación. Es nuevamente Jehová de los ejércitos hablando por medio de su profeta Malaquías a los sacerdotes y al pueblo de Israel. Versículo 17 de capítulo 2 dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Interesante esto. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras.
Recuerda un poco antes, en el mismo libro de Malaquías, ¿quiénes eran los cansados? Los sacerdotes. Ellos decían, estamos hastiados de esto, ya no soportamos más. Estamos cansados de hacer los sacrificios cada día, de llevar los sacrificios al altar cada momento, cada ocasión. Ya no lo podemos soportar, ya no podemos sufrir más. Estamos hastiados de esto. Pero Dios acá a través de su profeta está diciéndoles, ¿quieren saber quién en realidad está cansado? Los cansados no son ustedes, los cansados soy yo, por las cosas que hacen y por las cosas que dicen. Estoy cansado, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Un pasaje paralelo nos habla justamente de esto. Libro de Isaías, capítulo 43. Busque allí en su Biblia, Isaías, capítulo 43, versículo 24, para que mire lo que Dios dice a ese pueblo infiel a su nombre. Dice, no compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Así es como se siente Jehová. Todos esos sacrificios de animales ciegos, animales cojos, animales enfermos, todo ese rito vacío de una realidad interna, todo ese cumplir con los ritos con una actitud equivocada del corazón, esa actitud de fastidio, esa actitud de lo hago porque tengo que hacerlo, pero en el fondo no quisiera hacerlo. ¿Sabe lo que produce en Jehová? Produce hastío, produce cansancio. Él está harto. Lo dice con claridad acá. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y nosotros como sacerdotes del Dios Altísimo debemos preguntarnos también, ¿no será que Dios también esté cansado de nuestras palabras? ¿Cansado de que vamos a Él en oración cuando sabemos que en nuestro corazón hay pecado oculto? Cuando sabemos que en nuestro corazón hay cosas que no son rectas delante de Dios. Dios había dicho a los sacerdotes y a los judíos de la época de Malaquías, vuestras ofrendas no me agradan, no las voy a recibir. ¿No será que Dios también a nosotros, cada vez que vamos a Él, fingiendo como que todo estaría bien, Él también nos dirá a nosotros, estoy cansado, me has hecho cansar con vuestras palabras? Pienso cada vez que estamos en la cena del Señor, haciendo memoria de la muerte y resurrección de Cristo Jesús, sentados allí alrededor de esos símbolos, en gratitud a Dios. Pero si en nuestro corazón hay pecado, si en nuestro corazón hay maldad, yo pienso que Dios allí en el cielo estará diciendo, estoy cansado ya de esto que estás haciendo. Porque no lo haces de corazón, porque sabes que en tu corazón hay pecado y sin embargo estás actuando hipócritamente como que no hubiera pecado, como que todo estuviera bien. Cansado estoy de lo que están haciendo. Por algo debe ser que en el Nuevo Testamento, al instruir acerca de la cena del Señor, dice, probaos primeramente. Tenemos que probar nuestro corazón para ver cómo está, para ver qué es lo que está allí y qué es lo que no agrada a Dios y arreglar la situación antes de participar en la cena del Señor. Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que si alguien está llevando una ofrenda al altar, pero se da cuenta que está mal con una persona, ¿qué es lo que debe hacer? Dice la palabra de Dios, deja ahí tu ofrenda y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Porque no es propio hacer el rito sin tener la actitud correcta del corazón. Y los judíos de la época de Malaquías estaban acercándose a Dios, pero con su corazón lleno de pecado. Y Dios tiene que decirles, habéis hecho cansar a Jehová
con vuestras palabras. Ahora, como en otras oportunidades, la reacción del pueblo no fue aceptar su error, no fue reconocer que efectivamente tenían equivocaciones y estaban mal delante de Dios. La reacción del pueblo, igual que en otras ocasiones, es la que aparece allí en versículo 17. ¿En qué le hemos cansado? ¿En qué estamos mal? ¿Se fija? ¿Puede encontrarse descaro más grande? Eran personas que desconocían el amor de Dios. Eran personas que sacrificaban lo que no servía a Dios. Eran personas que murmuraban contra Dios. Eran personas que se entregaron a una vida de inmoralidad, casándose, divorciándose, volviéndose a casar, volviéndose a divorciar tantas veces como querían. Eran personas que sin mirar lo que Dios decía en su palabra, miraron a las mujeres del mundo, a las mujeres paganas, y no tuvieron ningún problema en ir y buscar mujeres paganas. Y ellos sabían que eso estaba en su corazón, y ellos sabían que estaban fracasando de esa manera. Y sin embargo, cuando son confrontados por Dios, están diciendo, ¿en qué le hemos cansado? ¿Pero por qué está Dios actuando de esta manera? Y Dios tiene que ser claro con ellos. Y note, en que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. Ese es un insulto terrible contra Dios. Lo que básicamente están diciendo es que Dios está confabulado con los impíos y por eso les está haciendo prosperar. Cualquiera que hace mal agrada a Jehová. Es una forma de decir, para que Dios nos acepte, entonces vamos a hacer lo malo. Porque miren allí esos narcotraficantes, cómo tienen tanto dinero, tanto poder, tanta presencia en este mundo. Así que para que yo también tenga todas esas cosas, voy a hacerme como uno de ellos, porque parece ser que Dios está premiando la maldad de ellos. Entonces yo también voy a ser malo. Eso es lo que estaban pensando. A eso se refiere la palabra cuando dice, en que decís cualquiera que hace mal, agrada a Jehová, y en los tales se complace. Es un insulto terrible a Dios pensar de esta manera. Pero eso es lo que estaban haciendo los judíos, acusando a Dios de que Él estaba confabulado con los impíos y por eso les premiaba con prosperidad. Y dice que ellos pensaban que Dios se complacía con los impíos. ¡Qué terrible! Eso es lo que estaban haciendo. Y en segundo lugar, la otra acusación que estaba cansando a Jehová es lo que los judíos decían, porque también ahí al final del texto dice, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Esa es la pregunta que se repetían constantemente, viendo la prosperidad de los malos, viendo cómo los impíos estaban llevando la delantera, viendo cómo ellos estaban con buena salud, estaban rebosantes de felicidad, tenían las arcas llenas de dinero. Los judíos se miraban a ellos mismos y decían, ¿dónde está el Dios de justicia? Si aquí están estos impíos que nos tienen dominados, ¿y dónde está el Dios de justicia para que haga algo y nos libre de esa dominación? ¿Dónde está el Dios de justicia? Ahora, voluntariamente, estos judíos estaban ignorando la condición de su propio corazón. Porque no eran personas inocentes, no eran personas limpias, no eran personas rectas. De hecho, hemos visto lo que realmente eran, personas corruptas hasta la médula. Y sin embargo, estaban increpando a Dios. ¿Dónde está el Dios de justicia? ¿Por qué es que no acaba con estos impíos y nos dejen en paz a nosotros? No veían la condición de su corazón, pero estaban viendo, muy atentos al pecado de los otros. ¿Y cuánto nos pasa eso a nosotros también? Somos muy prestos para juzgar a otros. Somos muy dados a mirar la paja en ojo ajeno
y no vemos la viga en nuestro propio ojo. Eso es lo que está sucediendo con estos judíos de la época de Malaquías. ¿Dónde está el Dios de justicia? ¿Por qué no hace algo con los impíos? ¿Por qué no manda un rayo del cielo para acabar con ellos este mismo instante? ¿Cuánto nos gustaría ver que Dios quite a todos estos impíos de este mundo y nosotros seamos los únicos que quedamos en este mundo? Así es como pensaban. ¿Dónde está el Dios de justicia? No solo estaban contentos con acusar a Dios de que Él está confabulado con los impíos, sino acusaban a Dios de indolencia ante el pecado de los impíos, pero no miraban el propio pecado que ellos tenían en su propio corazón. A esa situación llegó en el área espiritual el pueblo de Israel en aquella época, acusando a Dios de indolencia. Entonces, allí es que entra como anillo al dedo el capítulo 3, los versículos del 1 al 5. Es como si Dios estuviera diciendo, ustedes me acusan a mí de que yo no hago nada por la maldad que hay en el mundo. Pues bien, yo tengo noticias para ustedes. Yo voy a decirles que yo voy a actuar, pero no será en su tiempo, en el tiempo de ustedes, ni a su manera, en la manera como a ustedes les gustaría, pero yo voy a actuar en algún momento y a mi manera. Muchas veces nosotros queremos que actúe ya, en este instante, y de la manera como queremos, de la manera como a nosotros nos gustaría. Pero Dios no está sujeto a la voluntad del hombre. Dios es soberano y Él va a actuar en su tiempo y a su manera, como Él quiere. Y eso es lo que en esencia muestra el capítulo 3, los versículos del 1 al 5. El hombre no va a salir con la suya. El hombre no puede burlarse de Dios. El hombre de ninguna manera va a echar a perder los planes de Dios. Dios tiene un plan y Dios va a cumplir con su plan de cualquier manera. Entonces, para que esos judíos entiendan la manera como Dios va a actuar, a raíz de esa acusación de que Él está confabulado con los impíos y de que no hace nada viendo la maldad de los impíos, entra el versículo 1 del capítulo 3. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta es una palabra de Jehová de los ejércitos. Jehová Sabaoth, el comandante en jefe de las huestes celestiales. Es cosa seria acusar a Dios de indolencia ante el pecado, porque Él sabe lo que hace. Y lo que Él hace siempre es lo mejor. Y si Él permite que el impío prospere por un tiempo, es porque Él tiene un plan para eso. Y eso es necesario para el cumplimiento de su plan. Y su plan siempre es bueno. Y su plan siempre es justo. Es Jehová de los ejércitos quien está diciendo estas palabras. Dice, he aquí. Eso significa que eso va a suceder. Yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Esta es una repetición, por decirlo así, de otra profecía que fue dicha tiempo atrás por otro connotado profeta, el profeta Isaías. Vamos a ver lo que dice en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad.
a nuestro Dios. Básicamente, Malaquías está sustentándose en esta profecía que antes fue dicha por Isaías. Y por eso es que en el Nuevo Testamento, en algunas partes aparecen las dos profecías juntas, tanto la de Isaías como la de Malaquías, porque en realidad son una sola. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Para identificar quién es ese mensajero, debemos reconocer que esta profecía se cumplió unos 400 años después. ¿Con la venida de quién? La venida de Juan el Bautista, exactamente. Mire lo que dice Mateo, capítulo 3, versículo 3, hablando de Juan el Bautista. Dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Es decir que en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, versículo 1, encontramos una profecía. La profecía de que Dios va a enviar primeramente un mensajero con el propósito de que Él prepare el camino delante de mí, dice Jehová. Ahora, interesante que después de ese punto y coma, después del pronombre mí, usted ve allí en su Biblia un punto y coma, y dice, y vendrá súbitamente a su templo, ¿quién? El Señor. Vemos que se está hablando de dos personas. Dice, yo envío mi mensajero delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Primera cosa que notamos es que Jehová y el Señor en realidad son uno, porque dice, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Entonces, mí y Señor son lo mismo, hay una unidad, pero también vemos que hay una divinidad, porque tanto el mí, que se refiere a Jehová, como el Señor también se refiere a Jehová. Ahora todos sabemos que Juan el Bautista preparó el camino ¿de quién? De Cristo Jesús. Cuando acá en el versículo 1 dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor se refiere a Cristo Jesús. Adonai, Adón, Cristo Jesús, Él es el que venía. Esto es muy interesante. El mensajero estaba preparando el camino delante de mí, pero ¿quién va a venir? Es el Señor. Habla de dos personas. El mí es Jehová, el Señor también es Jehová, pero es otra persona. Es Cristo Jesús, el Hijo. Deidad y unidad vemos allí. El Nuevo Testamento nos muestra que Juan el Bautista, en cumplimiento de esta profecía, se levantó. Juan el Bautista preparó el camino del Señor. El Señor es Cristo Jesús. El pueblo de Israel rechazó al Señor. Cristo Jesús vino a este mundo a anunciar el reino. El mensaje de Juan el Bautista fue, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Cristo Jesús al inicio de su ministerio también fue, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El pueblo de Israel rechazó al Mesías, rechazó el reino y el reino fue pospuesto. Pero eso no significa que los propósitos de Dios van a verse burlados. Porque si bien es cierto que el reino fue pospuesto y el Mesías fue rechazado, muerto, crucificado, resucitado, eso no significa que no se va a cumplir la palabra de Dios.
todo está dentro del plan divino. Y el Nuevo Testamento nos muestra que nosotros estamos esperando una segunda venida. Entonces, en su segunda venida se cumplirá lo que dice en parte el versículo 1. Vendrá súbitamente a su templo el Señor. Súbitamente. Cuando esa palabra súbitamente aparece allí, no quiere decir que va a suceder tan pronto la profecía fue dada. Quiere decir que la venida del Señor Jesucristo a su templo va a ser de golpe, va a ser inmediata, va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Y eso en realidad acontecerá en la segunda venida de Cristo Jesús. Interesante que dice que vendrá súbitamente a su templo el Señor. Todos los sacerdotes, desde el sumo sacerdote para abajo, eran simplemente siervos del templo del Señor. No era el templo de ellos. El libro de Hebreos hace muy claro que ellos eran sirvientes del templo. Levitas, sacerdotes y todos los demás eran siervos del templo. Pero el templo en realidad pertenece al Señor. Y cuando el Señor Jesucristo venga a este mundo, irá a su templo, allí en la ciudad de Jerusalén. Allí estará el trono de Cristo Jesús. Por eso dice, vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Me llama mucho la atención también que el Señor Jesucristo es descrito acá como el ángel del pacto. Ángel del pacto significa el que da garantía al cumplimiento del pacto. Eso es Cristo Jesús. Cuando Él instituía la cena del Señor, a sus discípulos les dijo justamente esas palabras en Mateo, hablando de que Él es por medio de quien se lleva a cabo el nuevo pacto. Él es el ángel del pacto. En todas las apariciones de Jehová en el Antiguo Testamento, en realidad quien estaba manifestándose es Cristo Jesús. Como el ángel, hay varios nombres para él en el Antiguo Testamento. A veces se lo ve como el ángel de su faz, como en Isaías 63:9. Se le ve simplemente como Jehová, en Génesis capítulo 18, versículo 1. Se le ve como el ángel de Dios, en Génesis 31:11, como el ángel de Jehová, en Éxodo 3:2, cuando allí aparece a Moisés. Todas esas apariciones en el Antiguo Testamento eran del ángel de Jehová, Cristo Jesús, antes de su encarnación. Entonces tiene mucha razón cuando acá en Malaquías capítulo 1, versículo 1, se le describe a Cristo Jesús como el ángel del pacto. Dice, ¿a quién deseáis vosotros y a quién buscáis vosotros? El ángel del pacto realmente es el Mesías, realmente es el Cristo, realmente es el que viene en nombre de Jehová para arreglar las cuentas en este mundo. Sí, Jehová no se va a quedar impávido ante la maldad del mundo. El mundo no va a estar en estas condiciones todo un siempre. Simplemente es hasta que se cumplan los planes de Dios. Y cuando se cumplan los planes de Dios, Dios mismo se va a encargar de enviar por segunda vez a Cristo Jesús, su amado Hijo, y Él pondrá las cosas en su lugar. Por eso es que dice, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, la venida del ángel del pacto, la venida del Señor a su templo, en el versículo 2 notamos que será una venida no pacífica, no en humildad como fue en su primera venida. Será una venida en medio de una terrible crisis mundial. Versículo 2 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? No hay quien pueda soportar el tiempo de su venida. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? En el libro de Apocalipsis se nos da una descripción breve de cómo será
esa segunda venida de Cristo Jesús, de la cual habla el versículo 2. Rápidamente, demos un vistazo a Apocalipsis, capítulo 6, Apocalipsis, capítulo 6, versículos 15 a 17, para que se fije por qué es que Malaquías 3:2 dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Apocalipsis 6, 15 a 17 dice, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Sabe, mi querido hermano? La segunda venida de Cristo Jesús tendrá esa característica. Por eso es que dice Malaquías 3:2, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? La respuesta es nadie, excepto aquellos que han sido transformados por el poder de Dios y han experimentado un nuevo nacimiento. Usted sabe que los únicos que quedarán vivos en este mundo al final de la tribulación son creyentes que recibieron a Cristo durante la tribulación por el testimonio de esos 144,000 sellados que Dios va a levantar durante la tribulación. Cuando el Señor Jesucristo se siente en su trono de gloria, allí en el templo de Jerusalén, los únicos que se habrán mantenido en pie hasta ese momento serán los creyentes, algunos de ellos judíos, otros gentiles, y ellos serán los que entren al reino milenial de Cristo para ser los súbditos del Rey que estará reinando desde la ciudad de Jerusalén. Por eso dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador. La tribulación es el tiempo en el cual se manifestará ese fuego purificador para eliminar a todos los impíos de la faz de la tierra. Y dice como jabón de lavadores. La tribulación es el tiempo cuando Dios estará preparando a su pueblo, limpiándolos de toda maldad, apartando a todo impío, para que cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, solamente estén en esta tierra creyentes redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Todo el resto desaparecerá de este planeta, porque Él viene como fuego purificador y como jabón de lavadores. Versículo 3 continúa con la misma idea. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Es interesante esa obra de purificación que Cristo Jesús en su segunda venida a este mundo va a hacer. Dice que se sentará para afinar y limpiar la plata. Jesús estará en calidad de un joyero que toma el crisol, allí pone el metal precioso y lo somete a fuego. Y la temperatura sube y el metal se derrite y la escoria asciende a la superficie. Y el joyero puede quitar la escoria para que el metal precioso quede cada vez más puro. Pues eso es lo que sucederá durante la tribulación. La tribulación será como el crisol. El fuego de Cristo Jesús estará quemando allí a todos los seres humanos que estén sobre este mundo. Y todos aquellos que no estén conforme a la voluntad de Dios serán tratados como escoria, quitados de este mundo. Y quedará solamente lo puro. Eso será algo impresionante que Dios va a estar haciendo. En el libro de Zacarías se nos presenta un cuadro de cómo va a ser ese trabajo de purificación de parte de Dios. Miren lo que dice Zacarías capítulo 13, versículo 8 y 9. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ella. Si la segunda venida de Cristo ocurriera hoy, ¿cuántos serían las 2/3 partes de la población del mundo? Bueno,
como 4.000 millones de habitantes, asumiendo que la población del mundo es como 6.000 millones, más o menos. Hoy esa es la población del mundo, alrededor de 6.000 millones o 6 billones. Eso dice que las 2 terceras partes van a ser cortadas de la tierra. Eso quiere decir que en ese tiempo de 7 años que dura la tribulación, 2 terceras partes de la tierra, 4.000 millones de personas van a ser cortadas de la tierra. Es el efecto purificador de nuestro Dios, Cristo Jesús, quien estará haciendo esa obra en este mundo. Y aún dice que la tercera parte que quede en ella va a ser sometida a prueba, versículo 9. Y meteré en fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Así es como Dios va a manifestarse en el tiempo de la segunda venida de Cristo. Por eso es que dice versículo 3 de Malaquías 3, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Interesante que el cambio en este mundo no va a ser obra de los políticos, no va a ser obra de cambiar los sistemas que están imperando en el mundo. De ninguna manera. Los cambios que va a haber en este mundo van a ser el resultado directo de la manifestación de Cristo Jesús viniendo por segunda vez a este mundo. Él va a ser quien cambie las cosas. Él va a ser quien purifique no solo el sacerdocio, sino a toda persona en este mundo. Durante la tribulación, usted sabe que el templo de Jerusalén va a ser reedificado. Habrá un templo en Jerusalén. Pero el sacerdocio y los sacerdotes serán tan corruptos o tal vez más corruptos de lo que eran en la época de Malaquías, porque llegarán al clímax de la corrupción cuando allí en el templo coloquen una imagen del anticristo para que sea adorado y hagan sacrificios al anticristo. ¿Quién va a cambiar todo eso? ¿Quién va a hacer que eso sea diferente? ¿Quién va a purificar a esos sacerdotes? Cristo Jesús, viniendo en su segunda venida. Por eso dice, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Ese templo en Jerusalén será destruido en la segunda venida de Cristo, porque el mundo se convulsionará, la tierra temblará como gelatina, y todo se acabará de lo que está construido allí en Jerusalén, y quedará el terreno libre para que se edifique el nuevo templo de Jerusalén, el templo cuyos planos aparece allí en el libro de Ezequiel. Y será en ese templo en el que se siente Cristo Jesús. Será en ese templo donde sirvan los sacerdotes limpios. Y será en ese templo donde ellos traigan a Jehová ofrenda en justicia. No como la ofrenda que traían en la época de Malaquías. No como la ofrenda que traerán a futuro los sacerdotes en la época de la tribulación. Todo será obra de Dios, enviando a Cristo Jesús, su Hijo. Entonces se cumplirá lo que dice el versículo 4, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Recién allí el sacerdocio será puro, el sacerdocio será limpio, y las ofrendas que se presenten a Jehová serán limpias como en los años antiguos, dice. Versículo 5, y vendré a vosotros para juicio. Note, la venida de Cristo Jesús a este mundo no es una venida pacífica. Dice para juicio. La gente estará escondiéndose en cuevas porque la ira del Cordero se estará manifestando. Y seré pronto testigo. Esto de pronto no habla de que Él actuará rápidamente. Pronto habla de efectividad. Pronto habla de contundencia. Pronto habla de alguien que no puede ser rebatido. Así será Cristo Jesús en su segunda venida. Un pronto testigo. Un testigo que al hablar deja convicto a todo
mundo contra quien testifica. Eso es lo que significa un pronto testigo. ¿Pronto testigo contra quién? Dice, pronto testigo contra los hechiceros, los brujos, los que están dados al ocultismo, los que celebran el Halloween, los que no tienen ningún respeto por las huestes de maldad y se meten a todo aquello que es propio del ocultismo, la adivinación, la brujería, el horóscopo. Todo eso se llama hechicería. Y dice que Cristo Jesús será pronto testigo contra ellos, pronto testigo contra los adúlteros. Tal vez dentro de esto caen todos aquellos sacerdotes que se casaban, se divorciaban y se volvían a casar y se volvían a divorciar y se volvían a casar. Cristo Jesús decía, eso es adulterio. Y Cristo Jesús será pronto testigo contra ellos, adúlteros, contra los que juran mentira. El perjurio se llama esto, jurar mentira. Los perjuros serán acusados por ese pronto testigo Cristo Jesús. Los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano. Note, males sociales que vemos hoy en día. Defraudar en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano. Cristo Jesús es pronto testigo en contra de eso. Y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Eso es lo que va a suceder. Así que los judíos estaban muy equivocados cuando dicen, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Por qué es que no hace nada? Dios les dice, no piensen que no voy a hacer nada, pero no será en su tiempo ni a su manera. Yo tengo mi propio tiempo, yo tengo mi propia manera. Y aquí está la manera como yo voy a estar actuando. Así es como Dios actúa. Esta porción de la palabra del Señor es de tremendo consuelo para nosotros, porque a veces viendo el mundo como está, pensamos, ¿en dónde va a parar todo esto? ¿Hacia dónde va? Y al ver esta porción de la palabra y muchas otras en la Biblia, podemos ver que Dios tiene su plan. Y si Dios está permitiendo que el mundo esté así como está hoy en día, es porque hay una buena razón para eso. Y las razones de Dios siempre son buenas y siempre son justas. Pero eso no significa que el malo se va a salir con la suya. Porque he aquí, dice la palabra del Señor, yo envío mi mensajero delante de mí. Eso se cumplió ya con Juan el Bautista. Cristo Jesús ya vino, fue rechazado. El pueblo de Israel fue puesto a un lado. El reino fue pospuesto. Pero está muy pronto Cristo Jesús a venir por segunda vez. Y no será una venida en humildad. Será una venida para hacer justicia en este mundo. Entonces las cosas serán como Dios quiere que sean. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, por mostrarnos que en realidad hemos hecho muy mal cuando nos hemos preocupado por el avance del mal y por pensar que cómo es posible que los impíos prosperen tanto. Padre, tu palabra dice que hemos sido necios al pensar así. Tu palabra dice que en realidad hemos sido como las bestias al pensar de esa manera. Oh, Padre, perdónanos. Nos hemos equivocado tanto. Padre, tú has mostrado que como un Dios soberano, tú pondrás las cosas en su lugar, en tu tiempo y a tu manera. Para nosotros simplemente queda el consuelo de saber que este mundo no va a ser siempre así, porque está cercano el día cuando tú pondrás los correctivos apropiados. Gracias por ser tu pueblo. Gracias porque sobre nosotros no vendrá nada de esos juicios terribles que sobrevendrán sobre este mundo durante la tribulación. Gracias que nosotros como iglesia hemos sido librados de ese terrible sufrimiento. Bendito seas, Padre. Te agradecemos porque vemos en ti a un Dios soberano, rodeado de gloria, un Dios que siempre está en victoria. Bendito seas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga.